Les pedimos a los ponentes que vinieran un poco preparados para hablar sobre la posibilidad, el reto, lo que llamábamos el reto de la década geotérmica, ¿no? Que se supone que en los próximos años vamos a tener que hacer un gran esfuerzo por aumentar el porcentaje de energías renovables y entre ellos la geotérmica. Entonces, ¿qué barreras técnicas o no técnicas identificamos en la implantación de la geotermia en el mix energético español? Pero antes de empezar con este tema, que es el tema que les propusimos a los ponentes, querríamos saber si tenéis alguna pregunta para hacerle a cualquiera de los 4 ponentes del día, que ahora tenéis el momento o calláis para siempre. Hay que apretarlo ahí. Está encendido, sí. Bueno, soy Lorena Ortega, soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Geológicas. La verdad es que las presentaciones han sido excelentes, pero hay cosas que nos han dejado absolutamente abrumados. El chorreo de dinero que de repente llega desde Europa para hacer todas estas cosas y en un periodo tan corto, la verdad es que estábamos hablando Alfonso y yo y veíamos que una serie de problemas, y entre ellos era va a haber empresas con capacidad técnica, con preparación, para que puedan desarrollar todas estas acciones que va a subvencionar el programa que has presentado, Carmen. Y la otra cuestión es, cuando se acabe estas ayudas de la Unión Europea, que va a haber un parón. Y esas eran las 2 cuestiones fundamentales que estábamos comentando aquí. Sí, yo le tengo de antes. Vale, evidentemente, queremos un sector profesional, lógicamente, queremos hacer las cosas bien. Desde que llevamos hablando de tema de geotermia siempre lo hemos dicho, porque bueno, los que ya llevamos muchos años en este sector, alguna de las térmicas ha pagado hacer las cosas, digamos, mal. Por ejemplo, la solar térmica, ¿vale? De sus inicios hacerlo mal y luego pues supone una traba tremenda. A ver, no hemos tenido un boom excesivo en el tema geotermia, es decir, hemos ido paso a paso, no tenemos excesivas empresas, o sea, yo creo que las que tenemos se han ido consolidando paso a paso y se han ido bien. Yo quiero pensar que vamos a tener, ¿vale? Que vamos a tener para todos y, bueno, evidentemente se tienen que estar formando. Es decir, también parte de los fondos tienen que ir para formación, o sea, somos conscientes que además necesitamos en todos los niveles, ¿vale? Desde el que ejecuta, vamos a decir, el que tiene que hacer el sondeo, el que tiene que estar ahí al pie de la zanja y demás, o el que tiene que tirar el suelo radiante, o sea, cubrimos de alguna manera todos los sectores. Queremos pensar que vamos a tener y que vamos a formar, es decir, que desde el punto de vista de la educación tenemos que hacer un gran esfuerzo. Respecto a la segunda pregunta, no creo que vayamos a tener un parón. ¿Por qué? Porque somos, vamos a decir que es un sector clave. Lo hemos visto para cumplir los objetivos, es decir, no vamos a cumplir los objetivos si las renovables térmicas no entran, ¿vale?, a sustituir a los convencionales. Entonces, ya teníamos, digamos, fondos anteriormente, ¿vale?, o sea que siempre hemos tenido, y ahora mismo ya se está negociando los siguientes fondos FEDER para el periodo 2021-2027, y los sectores son claves, ¿vale? Y el sector térmico va a seguir estando ahí. O sea que desde ese punto de vista, es verdad que ahora mismo es mucho y muy pronto, pero digamos que tenemos que pensarlo que esto ha sido algo, bueno, como lo denomina la Unión Europea, un fondo extraordinario. Esto es un fondo extraordinario, con mucho dinero, pero extraordinario. Luego volveremos, digamos, al ritmo que tuviéramos antes, ese fondo FEDER. Esto es algo extraordinario y es verdad que es muy exigente, con unos plazos muy exigentes, con unas condiciones muy exigentes, y es verdad que tanto desde el punto de vista de la administración tenemos que estar a la altura, pero es verdad que sí también se requiere, digamos, a los sectores y a las empresas que también deben de estar a la altura. Es decir, claro, se piden proyectos maduros, o sea, que realmente pues luego puedan ser destinatarios de las ayudas. Sabéis que, bueno, los que han gestionado fondos y demás, muchas veces el porcentaje de éxito, pues respecto a las solicitudes iniciales, muchas veces no es tan elevado. Es decir,
De un presupuesto del 100%, si se ejecuta un 50%, algunos están ya súper contentos. Entonces ahora eso no nos lo podemos permitir, ¿no? De alguna manera. Pero es verdad que todos tenemos que estar a la altura y es lo que nos hemos encontrado, no es que lo hayamos pedido. O sea, yo sé de algún organismo por ahí que alguna vez decía, no, yo no quiero, o sea, no quiero tanto dinero, porque es verdad que es difícil, ¿eh? Es difícil, es muy difícil. Sí, claro, por supuesto. Va a crecer tu empresa. Sí, claro. De todas formas, las ayudas están muy bien, apoyan, es una palanca importante. Sí que es verdad que se echa falta un programa con más años, con un horizonte más largo en el campo de la geotecnia, porque son proyectos que cuestan mucho madurarlos. Desde que se inicia la viabilidad de un proyecto de cierta potencia, ya de 500 kilovatios, 600 kilovatios, hasta que se ejecute, se pone en marcha, pueden pasar 4 años sin ningún problema. Pues el escenario de ayudas pues eso está muy comprendido, y eso tiene un problema de tensionar el mercado también. Y va a tener efecto inflacionario también en el sector, sin ninguna duda. Pero hay otro factor que es mucho más importante que tienen las ayudas, que son los precios de energía. Entonces, con los precios actuales de la energía estamos viendo proyecto tras proyecto periodos de retorno en instalaciones que antes nos podíamos ir a los 12, 10, 15 años, pues estamos acortando sistemáticamente 5, 8 o 10 años. Y tenemos algunos proyectos de potencias grandes, por ejemplo, un megavatio, con periodo de retornos por debajo de los 3 años, con los precios actuales. Pero es que tampoco es bueno, porque no por nosotros, sino por el país. Porque el país, con estos precios de la energía, lo que tenemos por delante es un recorrido muy corto. Hay empresas que están cerrando, van a cerrar mucho más y se está creando una bola que va a ser muy difícil de volverlo a gastar. Por el contrario, hemos estado unos años con unos precios de energía que estaban totalmente tirados con un gas baratísimo que competir contra él era misión casi imposible. Estabas haciendo propuestas económicas con unos escenarios con el gas a 23 euros de megavatio hora, que ibas a ir a la industria y es más, te quitabas 2 kilovatios hora y te salía más caro consumir 6 que consumir 8, porque la tarifa eléctrica le primaba, de gas, le primaba consumir más. Entonces, en su momento hubiera muy bien mecanismos que compensaran, que fueran con una idea que los precios iban a subir, que compensaran con precios más altos para crear el colchón que nos ha hecho. Y ahora nos vemos en unos precios que no vamos a aguantar, que se nos va el país por el subidero, como es posible así. Sí. En otro tema, creo que el momento es oportuno en cuanto que el sector ha crecido en los últimos 15, 20 años a todo lo más y hubo en ciertos momentos empresas que no ofrecían la garantía que en estos momentos ofrecen. Es decir, tenemos un sector mucho más consolidado en estos momentos de lo que teníamos hace unos años, empresas que han afortunadamente desaparecido y nuestra garantía de calidad de la ejecución de obras es bastante mayor que la que teníamos hace un cierto tiempo. Hola, soy Alfonso Muñoz, profesor también de la Facultad de Geologías de la Complutense, y yo quería preguntar a Álvaro, aprovechando que le tenemos aquí y que también oye al foco de la geotermia profunda, dos cuestiones. Una es relativa, has dicho que efectivamente que para poder perforar, para poder extraer, hace falta información del subsuelo. Vosotros, las compañías de Oil and Gas, tenéis muchísima información de la exploración de cuencas, acumulada durante décadas y décadas y décadas, y ahora os enfrentáis a una duplicidad, ¿no? Hay yacimientos geotérmicos en zonas volcánicas o activas ígneas en las cuales no tenéis tanta experiencia, pero tenéis una cantidad ingente de información previa con un origen, enfocada a la exploración de hidrocarburos que ahora puede ser reaprovechada. Una pregunta es, si estáis tirando de esos bancos de datos que tenéis para explorar el potencial geotérmico de esa información que estaba adquirida para otros objetivos, esa es una cuestión. Y la otra es, si el hecho de que las compañías de servicios, has visto que nos has contado que han hecho divisiones de exploración geotérmica o de oferta de servicios geotérmicos cambiándole el nombre y tal, ¿vosotros estáis en Repsol pensando en eso? Lo digo por el tema de la aceptación social de las
las compañías de oil and gas. Sabéis que tenéis la peor prensa del mundo ya sois peores que las farmacéuticas, que ya es decir. Y entonces, ¿cómo vais a abordar esto? Porque si no hay una aceptación social, digamos, de esta... Tenéis un pecado original de donde venís, ¿no? Y ahora tenéis que lavaros la cara para, si queréis, digamos, buscar otros yacimientos de energías verdes que no os ya defenestren solo de entrada, ¿no? Esas eran las dos cuestiones que te quería preguntar, a ver qué opinas. Peliagudas ambas dos. Sobre los datos disponibles, sí, por supuesto que se utiliza toda la información disponible en la empresa, en la casa, para abordar las distintas áreas en la medida en que se puede utilizar esa información, porque, como bien has dicho, si nos enfocamos ahora en áreas volcánicas, habitualmente las empresas de hidrocarburos no van a tener información previa de las áreas volcánicas, con lo cual la información que va a haber disponible en esas zonas va a ser limitada. Y ahí nos encontramos con un trabajo que aparte es un trabajo conjunto con el ICME y con muchas instituciones en las cuales empezamos a bucear en la información, por un lado la que tenemos nosotros y por otro la que hay disponible en distintos repositorios públicos o donde esté, para tratar de acceder. Y ahí se detecta un problema que está vinculado quizás a la parte de la conversación prevista para la mesa hoy, para el debate de hoy, y es las barreras técnicas. El acceso a la información puede ser una barrera técnica. El acceso a la información allá donde esté puede ser una barrera técnica. Lo primero que tenemos que hacer las empresas de hidrocarburos, por supuesto, es cumplir con las obligaciones que nos corresponde, y aquello que debe ser público debe estar puesto a disposición pública. Eso es lo primero. Y yo creo que en general hay esa voluntad de hacerlo, desde luego nosotros lo hacemos. Eso se hace siguiendo lo que marquen las obligaciones de los contratos que se tienen y se han tenido. La información debe dejar de ser de confidencial cuando esté estipulado que deje de serlo, y debe ir a los repositorios públicos para que pueda utilizarla tanto las empresas como quien la necesite. Y yo no sé si por ahí te he respondido ya en cierta medida. También es interesante que cuando desde Repsol y muchas otras empresas me consta que lo han hecho así también, empresas de hidrocarburos han empezado a valorar la posibilidad de la geotermia, una de las primeras opciones es el utilizar nuestros campos productivos de petróleo y gas o los campos abandonados como punto de partida para posibles proyectos de geotermia. Por tanto, ya desde ese punto se inicia con un análisis de lo que cada compañía tiene, la información que tiene y cómo puede utilizarla. Lo que pasa es que eso pues tiene ciertas limitaciones, el uso de pozos antiguos que tienen un diseño, una arquitectura, unos años, pues unas ciertas limitaciones, ya tiene algunos problemas. Por lo tanto, no es tan evidente ni tan fácil que los campos antiguos de petróleo y gas se puedan utilizar para geotermia. Pero yendo a tu pregunta, se hace desde el inicio. Se analiza lo que se tiene, lo primero lo activo, lo siguiente estudios en cuencas pasadas donde no se ha hecho actividad por el motivo que fuera, y se busca información adicional. Entonces todo eso se hace y se utiliza. Creo que por ahí te he respondido a la primera. Y la segunda, recuérdame, era la aceptación social. Efectivamente, la aceptación social es un problema muy serio, lo he mencionado. También hemos aprendido mucho, Yo creo que hemos aprendido mucho en la industria, en los proyectos de petróleo y gas, y hemos aprendido a que esa licencia social es necesaria para poder operar. Hace falta la licencia social para poder operar. Lo bueno de la geotermia, y creo que respondo también a parte de tu pregunta, es que en el caso de Repsol, por ahora la idea es no ocultemos nuestra marca detrás de otro nombre. Todo lo contrario. Tenemos las capacidades, la experiencia, la gente que se está reconvirtiendo en buena medida desde exploración de hidrocarburos hacia nuevas formas de energía. Utilicémoslo como debe ser, como una ventaja que va con la línea estratégica de la compañía y que está totalmente alineada no solo con nuestros objetivos, sino con los de la sociedad en general, que está diciendo que quiere descarbonizar, que quiere una energía local, que quiere un acceso más justo. Entonces, la idea no es irnos detrás de una marca ficticia y tratar de eliminar el pasado, sino todo lo contrario. Es decir, hemos hecho estas actividades, podemos hacerlo mejor, conocemos la manera de actuar bien y vamos a utilizarlo para que en los proyectos a futuro se hagan las operaciones y las actividades lo mejor posible. Con el hándicap del punto de partida, sí, pero siendo bien conscientes en todo momento. La transparencia es muy importante y es muy peligrosa, La transparencia es muy peligrosa porque también en muchas ocasiones se intenta mostrar las cosas de manera transparente y eso se vuelve en nuestra contra. Entonces hay muchas veces que uno transmite la información, intenta facilitar el mensaje desde el principio
y lo que recibe es un ataque a la información que está tratando de facilitar. Entonces, ahí hay un reto que es muy difícil y tenemos un trabajo constante de mandar los mensajes de manera transparente y de manera que sean bien entendidos y no se dé la vuelta al argumento, porque a veces se hace. En todo caso, queda la opción público-privada de colaboración de las empresas privadas con el sector público que puedan promover proyectos conjuntamente y que posiblemente sea una de las opciones más válidas en... Sí, tienes toda la razón, Celestino, no lo he mencionado, pero vamos, y eso se ve en otros proyectos de geotermia y se ve en otras zonas. Las colaboraciones público-privadas son una opción que, por un lado, permiten avalar la actividad del operador privado y además garantizan que toda la información que se está generando en el proyecto va a esos repositorios públicos y tiene acceso quien tiene que tenerlo, más allá de que se queden los nichos de las empresas, que no es deseable que suceda eso. Entonces sí, claramente es una opción que hay que favorecer. Hola, buenas tardes, soy Cristina. Encantado. En referencia a lo que estabas diciendo, a ver qué opináis todos, pero me gustaría que acabara siendo una amable propuesta para Carmen, para el IDAE. Siempre hemos hablado de lo interesante que sería que el IGME, como Servicio Geológico Nacional, tuviera un repositorio, como en sus tiempos se tuvo, de toda la información relacionada con exploraciones de hidrocarburos o geotécnicas o de otro tipo, que cada vez que el IDAE dé una subvención o una ayuda para cualquier tipo de instalación geotérmica, pueda poner las bases de la convocatoria, que la información geológica o geotérmica recabada, no te digo cosas privadas que puedan pertenecer a la empresa, pero alguna información básica que pueda mandar al IGME y que el IGME sea un repositorio nacional de instalaciones geotérmicas, porque lo exige la base de las convocatorias de las ayudas. Porque eso nos ayudaría mucho a esa base de datos famosas que es tan difícil de cuantificar. Bien, me lo apunto. Para todo tipo de proyecto, para todo tipo de sondeo, es decir, a lo mejor no sé. Evidentemente hoy os he hablado de un montón de programas de ayudas y demás, y a lo mejor algunos se podría haber dicho, Celestino nos ha hablado, o Álvaro nos está hablando tú nos está hablando solo térmico, bomba de calor geotérmica, todo líneas de ayuda, bomba de calor geotérmica, climatización, no sé qué, pero Álvaro me está hablando de otra geotermia y Celestino me ha hablado de toda y tal, dice, pero tú todo lo que nos presentas son que si climatización, rehabilitación, tal, no sé qué, ¿qué pasa con la geotermia, la que no tenemos? O sea, porque no nos interesa esa, no nos interesa esa. Y sí, nos interesa, ¿vale? No nos interesa. Nos interesa mucho, nos lleva interesando desde el principio que empezamos a hablar de geotermia, que fue allá por el año 2007, que antes no hablábamos de geotermia ni DAE. Y nos interesa mucho, lo que pasa es que el encaje es más difícil, ¿vale? Es decir, el encaje en una línea de ayudas, digamos, para ese tipo de proyectos, con los plazos que ha dicho Álvaro que necesitan ese tipo de proyectos, el riesgo, las distintas fases que tiene, esas fases de exploración, esa fase de investigación, hasta poder llegar a una fase de implementación, pues vale, estamos en ello, ¿vale? Estamos en ello y la idea es que a lo mejor próximamente, no creo que a lo mejor antes de agosto nos dé tiempo, porque en agosto sí que haremos parón, pero podamos tener alguna línea de ayudas que vaya a buscar esos proyectos de geotermia profunda o que pueda cubrir el riesgo de esas primeras fases que necesitan las empresas y que no hemos conseguido. En eso que sí estamos trabajando mucho, pero que es verdad que es difícil plasmar en una línea de ayudas porque no estás hablando de proyectos de momento. Sí que tenemos en cuenta lo que nos estás pidiendo, es decir, que esa información de alguna manera, contemplando lo que dice la legislación, en un momento acabe en el IGME, en un plazo determinado, lo que dice la legislación, y luego el IGME también lo ponga a disposición pública total, como también dice la legislación. Es decir, y en esto te digo, es decir, hasta ahora nunca lo hemos tenido en cuenta pensando en la geotermia somera, superficial, la de la bomba de calor, en las que vamos
con los sondeos de 100 metros o por ahí, eso nunca lo hemos contemplado. No sé, nunca nos lo han demandado, vamos a decir, pero sí que contemplamos, es decir, sí, pero que digamos que sí que tenemos contemplado que si vamos a ir a buscar ayudas para geotermia profunda, en la que puedan ser ayudas a esos sondeos profundos, que esa información acabe en su momento determinado, acabe donde debe estar. Y lo que está claro es que eso es democratización del dato. Total, al final eso es, y favorece la competitividad, y lo cual yo creo que siempre es positivo. Entonces, el lograr que esa información esté accesible acortaría los plazos de las evaluaciones. Las fases iniciales de evaluación de distintas zonas se acortan de una manera inmensa si hay un acceso más directo a la información. Claro. Democratiza el uso de esa información y permite que haya mayor competitividad. O sea que yo creo que es un objetivo que a todos nos interesa, ¿no? Más allá de que se pueda pensar, bueno, aquí unos tienen más información que otras, bueno, al final lo que nos interesa es todos acceder a la mayor cantidad de información posible. Cuanta más haya, mejor. El tema de lo que comentas, sí que tiene interés, y además es que es una de las modificaciones, uno de los puntos que directamente ahora se sale, que es el de registro de instalaciones renovables e instalaciones de intercambio geotérmico, que no solamente tiene efectos de censo de inventario, que facilita muchísimo computar que los instalado hay, que los que se está aprovechando con ese origen, sino que también, según avance la implementación de la tecnología del sector, va a permitir salvar conflictos entre distintos usuarios. Ahí lo único tendremos que tener en cuenta un poco el tema competencias. Sí, eso sí. Cuidadín, porque bueno, sabemos que todo el tema de minas, las competencias están, digamos, las tienen las comunidades autónomas. El IGME depende, digamos, del gobierno central, entonces pues ahí podríamos tener, salvando, digamos, un poco... Como que vuelvo a la casilla de salida, de la necesidad de contar con un marco específico regulatorio que te permita tener las reglas del juego claro, o sea que no se aborda, porque entiendo que la sociedad tiene otra serie de problemas que son muchísimos mayores. Entonces estas cositas no les dedican ningún tiempo. Los temas de la energía están como están. Pero bueno, yo creo que es un tema que habrá que abordarlo más pronto que tarde. Ahí sí que hay un marco regulatorio que exige que esa base de datos que se recogen los sondeos se vuelque, se comunique al IGME, pero como siempre sabemos en este país hay leyes que se cumplen y otras que no. Yo no sé exactamente cuál es el criterio para que unas se cumplan y otras no, pero es así. Pues sería magnífico tenerlo para profundo y para somera con el tiempo. Buenas, mi nombre es Víctor. Hace años soy un antiguo estudiante de la Universidad Complutense y mi pregunta es, habéis estado hablando de los tipos de yacimientos geotérmicos y al hilo de la pregunta que ha hecho Alfonso, mi pregunta es sobre todo más en el petróleo, el gas y también en la actividad extractiva. ¿Tenéis planificado, ya más allá de la actividad productiva, extractiva del gas y del petróleo, a darle una segunda vida útil con esa información que habéis ya recabado para darle un segundo uso, ya sea por planta de producción eléctrica o un uso de calefacción y demás? Estoy hablando tanto en minería, que también hablo por el IDAE, si en estos proyectos de extracción de tierras raras, como estamos viendo ahora en Extremadura, se tiene en pensamiento esta segunda vida útil después de esta actividad extractiva, para que estos espacios no pierdan despoblación y tengan una segunda actividad industrial. Vuestra experiencia profesional era por si tenéis algún ejemplo, ya sea aquí en España nacional o en el extranjero. Gracias. Gracias, Víctor. Yo creo que aquí, como hay pocos campos en producción, ha habido pocos campos en producción, ahora mismo ya nada más que algo de gas. Los últimos que se han cerrado son los de la mar afuera, en la zona de la costa de Tarragona, por supuesto, de Casablanca. Entonces no hay muchos casos en los que se pueda desarrollar un aprovechamiento secundario de instalaciones previas. Quizás en los de Burgos de Ayoluengo, que ahora mismo no recuerdo ni quién es el operador último que hubo, pero bueno, quien fuere,
Entonces, esa posibilidad está limitada porque no hay un histórico de producción en España, no, está muy limitado. Y además, en el caso de que coincidieran gradientes geotérmicos adecuados y condiciones adecuadas, las instalaciones que se han utilizado durante décadas para la producción de hidrocarburos normalmente no están en condiciones para volver a ser utilizadas en un nuevo uso. Entonces, esa idea que en aspecto teórico inicialmente parece muy intuitiva y muy fácil, no lo es tanto, en realidad. Tiene una serie de dificultades que hacen que no sea tan sencillo que esos campos vayan a ser utilizados. Y parece que es en realidad preferible ir a zonas nuevas, donde estén las mejores condiciones geológicas, geotérmicas para el desarrollo de geotermia profunda, olvidando un poco el uso de esos campos secundarios. Sí, pero mi pregunta también va destinado a los nuevos proyectos que tenéis de exploración de hidrocarburos en otras zonas del mundo. ¿Contemplan esta posibilidad de que luego haya una segunda utilidad como energía geotérmica? Todas las compañías están tratando siempre de ver cómo optimizan la vida de sus campos para tratar de darles la vida que sea más allá de la vida útil del proyecto como hidrocarburos. Eso se hace ya sea para uso de geotermia, almacenamiento de CO2 y otras opciones, todas las empresas están valorándolo siempre. Lo que suele suceder es que surgen esas dificultades relacionadas con aspectos técnicos de las instalaciones que en muchas ocasiones dificultan el uso secundario. Entonces, la respuesta es sí, claramente las empresas buscan esas opciones, pero es muy frecuente que la solución técnica no es tan sencilla como pudiera parecer. Estaría diciendo que normalmente o vas a setas o vas a... Sí, pero normalmente uno se centra en un campo y no va tirando. Sí, pero una empresa como Repsol siempre intenta diversificar para intentar optimizar. Las características del recurso que condicionan por completo. O sea, si vas a por hidrocarburos y los envasas y los transportas a la refinería por el camino que sea, pues es un proyecto. Y si vas a geotermia, son otros diámetros de perforación, los cabales que vas a movilizar son otros. Estás tratando de un recurso realmente distinto que tiene que estar muy próximo al punto de consumo. Pegado al punto de consumo es escalón y un poquito más alejados es electricidad. Y estás totalmente condicionado por esa logística. Y de hecho, la presencia de instalaciones antiguas puede convertirse incluso en un problema para los nuevos productos, porque si se hubiera un campo, antiguo campo de petróleo gas en una zona que estuviera cerca de alguna ubicación donde hay un centro de consumo y pudieras utilizar eso para geotermia, resultaría que quizás los pozos antiguos, que estarán abandonados como estén abandonados y de aquella manera, puede ser que se transformen en un riesgo para el nuevo campo geotérmico. Luego, la instalación antigua puede convertirse en un riesgo de seguridad para una actividad nueva que tendrá unos requisitos además acordes con los tiempos actuales. Entonces, no es fácil el enlazar o vas a setas o vas a, ¿qué era? Bueno, pero en todo caso, lo que sí es evidente es que la información está ahí. La información que aporta la exploración de hidrocarburos, tanto la geofísica como los sondeos, permiten delimitar áreas importantes en las cuales, como ha ocurrido en el norte de Madrid, la consecuencia de una perforación de hidrocarburos permitió localizar un almacén geotérmico que un poco más al norte se pudo hacer sondeos directamente, pero ya no es en la misma ubicación, es en el entorno, en el campo, en una zona evidentemente pues más extensa. Y también es verdad que hay una ventaja teóricamente en esos casos, y es que las zonas que han tenido costumbre histórica de una actividad industrial tienen mucha más facilidad para aceptar nuevos usos industriales del terreno. Eso es una ventaja fundamental. Claro, por eso también te preguntaba, sobre todo centrándome en el destino de minas abandonadas que se han hecho una actividad extractiva subterránea, si se podían reciclar con una actividad geotérmica en poblaciones cercanas. Hombre, en estos momentos en Asturias hay varias instalaciones que están aprovechando el agua de las minas abandonadas de carbón, precisamente en un problema que tienen, que es el drenaje permanente que tienen que estar haciendo para que no inunde las zonas de valle donde está ubicada la población también. Las minas han tenido que ser inundadas para evitar problemas de contaminación de aguas y de aguas ácidas de mina, pero claro, tienen un problema permanente de drenaje, y ese drenaje básicamente es el que se está utilizando para suministrar calefacción
agua caliente sanitaria a barrios enteros. Son varias las instalaciones que en estos momentos UNOSA ya tiene funcionando en Asturias en este sentido. Las minas no es la primera ni la única que hay en el mundo. En Europa hay algunas instalaciones de este tipo también, en Holanda, en Inglaterra, pero tampoco son muy numerosas, ¿eh? O sea, tenemos un avance y tenemos unas instalaciones de unas dimensiones muy importantes. Y ya para terminar, la última pregunta que va para la personalidad, para Carmen, es preguntarte en estas explotaciones de tierras raras o nuevos proyectos mineros que se están intentando hacer en Extremadura y demás, en los planes de evaluación medioambiental, si se contempla esta segunda vida útil después de que sufran esta actividad extractiva. ¿Se va a contemplar en la legislación de alguna manera? No. A ver, no. Digamos que nosotros es ámbito energía, ¿vale? Vamos a decir, desde ese punto de vista no. Lo de UNOSA, los proyectos estilo UNOSA y demás serían totalmente subvencionables y es un tema energético que podría ser UNOSA o podría ser de otro tipo, sí que se contemplarían, pero no, lo que me dices actualmente no. Sería, digamos, salir fuera del ámbito de nuestras competencias. Eso va dentro del ámbito del plan de abandono y restauración de las aguas. Si la empresa minera tiene suficiente agudeza, suficiente vista para hacerlo, claro, jugará con esta carta. Eso es. Está en manos de ellos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis, estudiante de la Escuela de Minas. Y antes de nada agradeceros vuestras ponencias, que han sido bastante ilustrativas, sobre todo un tema que no tiene, bueno, que está relacionado con mi especialidad, pero de la que no tenía tanto conocimiento. La pregunta va para Celestino, que antes estaba hablando de los microsismos. Me gustaría saber si, bueno, comentabas antes de que esos microsismos no eran perceptibles a la sensibilidad humana. Lo que quería saber yo es si está demostrado que esos microsismos tienen una afección en las estructuras colindantes de los sitios donde pasan, porque si no afectan a las estructuras, entonces estamos ante un fenómeno NIMBY, es decir, que no quieren nada que tenga que ver con minería o algo que simplemente por sensibilidad fina a actividad minera cerca de donde vivan. Cuando me estaba citando que esos microsismos no eran perceptibles en superficie, me estaba refiriendo exactamente a las profundidades a las cuales se busca el gas, el shale gas, profundidades del orden de los 2000 metros, aunque después en longitud, en horizontal, sean suficientemente largas, y los microsismos que se producen en esas condiciones son prácticamente imperceptibles en superficie. De hecho, con geófonos normales no se detectarían. Hay que hacerlo en sondeos. No es el mismo caso en el de la geotermia estimulada, que aunque sea a profundidades del orden de los 5000 metros, en zonas geológicamente más complejas, no estamos hablando del sedimentario, zonas desde luego desde el punto de vista de tectónica, desde el punto de vista de tensiones mucho más complejas y en materiales mucho más consolidados, o sea, materiales duros, sí se pueden detectar en superficie y de hecho hay sismos de cierta intensidad. Lo que pasa es que cuando se han producido estos sismos, digamos, se producen fundamentalmente por la inyección de fluidos. No solamente la geotermia, cualquier tipo de inyección de fluidos puede producirlo. También es cierto que el vaciado produce sismos, normalmente de menor intensidad, y el vaciado puede ser un acuífero, fundamentalmente un acuífero cautivo, no un acuífero libre a presión atmosférica, que es imperceptible la sismicidad que produciría, pero sí cuando hay inyecciones profundas.
Inyecciones profundas, que no es el caso de España, pero que en Estados Unidos se hacen, por ejemplo, de vertidos de aguas residuales con caudales muy importantes, volúmenes importantísimos de fluido. Eso produce sismos de forma casi permanente. Es decir, y muchas veces inevitables en esas condiciones o asumidos. En cualquier caso, lo que tenemos que tener muy claro para nuestras instalaciones de geotermia, para nuestros proyectos, es que hay que tener muy bien estudiado ese campo de tensiones que tenemos en profundidad, y para eso hay herramientas costosas cuando se perfora, cuando estás midiendo, pero se puede medir cuál es el estado tensional y cómo se debe producir la inyección para evitar que esos sismos se produzcan y de una cierta intensidad. Y esa es la cuestión que tenemos que limitar. Y antes de eso, perdona, Celestino, mucho antes, es la línea base de sismicidad. Uno de los problemas que se encuentran en los proyectos en muchas ocasiones es que quizás empieza un proyecto geotérmico de otro tipo, da igual, del tipo que sea, se comienza a medir la sismicidad en detalle a partir de ese momento y empiezan a detectarse señales sísmicas. Y dice, el proyecto está generando sismicidad inducida. Y dices, bueno, sí, cabe esa posibilidad, probablemente sea así en cierta medida, pero si no había una medida previa, detallada, de ruido sísmico en esa zona, cabe la posibilidad de que ya hubiera un ruido sísmico anterior. Entonces, uno de los primeros trabajos que hay que hacer es la línea de base de sismicidad natural, porque hay áreas, en el sur de España hay muchísima sismicidad natural, que ya tienen una gran base de sismicidad natural, y la red geográfica, la red de sismógrafos del sistema del IGE, del Instituto Geográfico, cubre bien para unos objetivos, pero no mide toda la sismicidad. Entonces, en aquellas zonas en las que se vaya a desarrollar un proyecto del tipo que sea, hay que hacer una línea base previa que mida durante suficiente tiempo, caracterice perfectamente cuál es la sismicidad natural y posteriormente evalúa si la sismicidad que se ha originado en el proyecto realmente es nueva o es semejante a la que había antes del proyecto. Vale, es que precisamente... En todo caso, eso es cubrirse en salud, que es absolutamente lógico y legal. Sí, es que yo se lo preguntaba precisamente porque ha habido proyectos muy atractivos como el de la inyección de CO2 subterráneo, que estaba subvencionado por la Unión Europea, y por problemas de los sismos se canceló. Bueno, la otra pregunta iba para, no sé si se llama, bueno, Álvaro me parece, sí, que estabas hablando de que se está aprovechando la experiencia que tienen las empresas de oil and gas como una forma análoga para caracterizar al mismo tiempo el mundo de la geotermia. Entonces, en analogía con el mundo del oil and gas, se puede hacer el diseño del método numérico, luego se simula para ver el comportamiento del yacimiento y a su vez poder tomar medidas que luego puedan, yo qué sé, optimizar lo que es la extracción, por ejemplo, en este caso de oil and gas. Mi pregunta es, extrapolando eso en el mundo de la geotermia, al hacer la simulación, se sabe cómo va a ser el comportamiento, en este caso del acuífero, después de la extracción, o sea, durante el proceso de geotermia. Sí, bueno, aquí hay que aclarar un matiz, ¿no? Nosotros desde Repsol estamos empezando, tenemos mucha experiencia en la evaluación de recursos del subsuelo, y desde hace un tiempo estamos aprendiendo y empezando a trabajar con la geotermia. Hay gente como Íñigo que por supuesto tiene muchísima más experiencia en la geotermia en real que está sucediendo hoy en día. Y respecto a tu pregunta, lo que está relacionado, por eso explico esto, nosotros ahora mismo estamos tratando de entender qué va a pasar. Estamos tratando de entender, estamos viendo las limitaciones de las herramientas que tenemos ahora para que cuando llegue ese momento en el que comenzamos, ojalá, a producir energía por geotermia, podamos tener una idea de cómo van a reaccionar esos pozos, qué va a pasar en el ciclo de fluidos, tanto desde el punto de vista de presiones, geopresiones, equilibrio geomecánico de la roca, equilibrio de la presión de poro, etcétera, como también el equilibrio térmico. Todo eso a día de hoy son simulaciones que nosotros estamos tratando de entender para cuando llegue el momento de acometer los proyectos. Hay otra gente, por supuesto, que está más avanzada que nosotros, pero es cierto que en general el nivel de avance de la industria geotérmica o las metodologías parece que no están tan consolidadas, no están tan desarrollados como si lo están en muchas décadas del petróleo y el gas. Entonces, habrá que llegar a ese punto. La respuesta es, lo que estamos haciendo es tratar de anticiparnos y llegar a eso. Nos falta experiencia, nos falta mucho, tienen que llegar los proyectos reales, hay que perforar los sondeos y ver si las ideas que tenemos realmente funcionan. No sé si, Íñigo, desde el punto de vista de la geotermia somera, que tenéis ahí otra manera de trabajar y... Totalmente de acuerdo, me daría el componente de orquídeo.
fue del 100% de ellos iban a manejar la elección, que es un aspecto que con muchas frecuencias se descuida, pero que puede tumbar muchos proyectos. Nos pasa en sistemas abiertos, sistemas geotérmicos abiertos, que la reelección es realmente compleja, porque hay muchos sistemas que no son reversibles. O sea, hay niveles muy bajos de hierro, en torno de 0,1, 0,15 miligramos litro de hierro, pues con caudales de 60-70 litros por segundo dan lugar a procesos de concentración, a procesos biológicos, de desarrollo de colonias bacterianas, de bacterias que en poquitos meses te crean, matan las zonas filtrantes y te obligan a procesos de contaminación. Lo mismo con el manganeso, lo mismo con si tienes un cóctel de sales como un sondeo profundo con 100 gramos litro, 150 gramos litro y te cuento. Son procesos complejos. Sacar 60 litros por segundo de agua a 150 grados, con 150 gramos de sales, con un carro de gases disueltos ahí, y meterlos, aprovecharlos térmicamente y reinyectarlos dentro del pozo, se dice fácil, pero tiene mucha miga. El fluido sale a 150 o 100 lo que sea, baja, entra a 120, luego la solubilidad ha cambiado, va a haber un montón de productos que se pueden precipitar, hay un montón de situaciones que pueden complicar. Pero yo creo que respondiendo a tu pregunta, lo que hacemos ahora es prepararnos, estar preparados, simular con las herramientas que tenemos para tratar de que cuando llegue ese momento tengamos un escenario lo más acotado posible, pero muy limitado. Y basarnos en las experiencias de otros países y otras experiencias en reinyección. No cabe duda que Íñigo, con una formación hidrogeológica de base mucho más sólida, tiene muy claro lo que ocurre en la hidrogeología con lo que se llama la recarga artificial, que siempre es una asignatura pendiente, difícil de resolver, y en este caso le añadimos algún parámetro más, como es el quimismo y la temperatura. Es decir, la reinyección es un problema muy serio, hay que estudiarlo muy bien, y a pesar de estudiarlo, tienes que tener medidas que puedan solucionar estos problemas. Hace 20, 30 años, en París tenían problemas con la reinyección, en unas condiciones muchísimo mejores que las que nos podemos encontrar en muchas de las reinyecciones que pudiésemos tener aquí. Y a pesar de todo, tuvieron que desarrollar tecnologías químicas para resolver los problemas que tenían de precipitados. Es decir, el mismo Azores, en sus plantas de producción de energía eléctrica, tenía un problema de precipitación de sílice, resuelto hoy en día con un simple goteo de un producto, pero que está permanentemente cayendo en el pozo. Y con eso tienen resuelto el tema, pero es un tema que ha costado muchos años estar estudiando para resolver el problema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Giraldo. Carmen mencionó hace rato que hay casi 7.000 municipios en España con menos de 5.000 habitantes. Quería saber cómo se coordinan todas estas ayudas, la geotermia con las ayudas en general, con el Estado, con las ayudas provenientes del Estado, para evitar que continúe la despoblación crítica. Vale, sí, son 6.700, me parece, ahora mismo censados, una cosa así. Esas ayudas van centralizadas, es decir, las gestionamos nosotros directamente, que es el DUS, el Desarrollo Urbano Sostenible. Entonces, de alguna manera, pues bueno, son los proyectos, los analizamos nosotros. Es decir, el porcentaje de ayudas es muy elevado, entre el 85 y el 100%, y hacemos todo el proceso. Desde la llegada de los proyectos, análisis de proyecto, evaluación y digamos, una vez concedida la ayuda, tienen un periodo de ejecución normalmente de 18 meses. Una vez ejecutado, tienen un periodo, digamos, de lo que llamamos la verificación. Es decir, la verificación es, tienen que darte toda la documentación justificativa de que han hecho el proyecto, tal cual se les aprobó, de alguna manera. Pueden tener visita de inspección, no todos se inspeccionan a lo mejor, pero bueno, digamos, los más representativos o los que lo requieran de alguna manera se visitan, y si todo está ok, entonces se desembolsa.
digamos, la ayuda. Y si no, de alguna manera, pues se le pediría aclaraciones y se le podría denegar. O sea que de alguna manera sí que está muy controlado. Esto se explica así muy fácilmente, pero esto da lugar luego a múltiples problemas y bueno, a lo mejor Íñigo te puede decir atasco porque es verdad que bueno, pues es un proceso... Tenemos que luego viene Paco con las rebajas y después literalmente viene Paco con las rebajas. Ya, pero es que claro, es que luego es que... Son 3 años, puede ser 3 años para validar el crédito. Hasta que lo recibes. Es verdad que la mayor parte de ellos te permiten solicitar un anticipo de la ayuda. Es decir, que tú solicites anticipo, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor te la pueden conceder antes, pero también te van a pedir una garantía o te van a pedir un aval. Entonces, bueno, puedes contar con la ayuda antes, pero bueno, que si luego no cumples la vas a tener que devolver. Entonces, ¿Y es posible que el mismo municipio tenga ayudas para paneles solares? Sí. Habitualmente, por lo que hemos vivido nosotros, más que los problemas técnicos, son problemas de índole burocráticos, administrativos. A ver, pensar un municipio de 5.000 habitantes, O sea, pensar un municipio de 5.000 habitantes que si no empezáis, imaginad que la solicitud va todo vía electrónica. Entonces, empezamos con que el señor alcalde tiene que tener un certificado electrónico, que lo tiene que meter por ahí, y es algo así de sencillo. Es que a lo mejor el problema muchas veces que tienes es que tienes que estar haciendo, pues, de ayudarles, o sea, pero claro, y eso cuando son no sé cuántos mil proyectos, pues tenemos, es decir, ahora mismo uno de los mayores, vamos a decir, cuello de botella que tenemos en IDAE son precisamente con estos proyectos. Pero precisamente porque eso, pues están mal presentados, o sea, son ayuntamientos que a lo mejor no tienen un ingeniero o una persona técnica que dices, o sea, entonces, ¿eso quién lo prepara? El secretario, pero que a lo mejor el secretario es secretario de varios municipios. Es que no cobra el alcalde. Ya. Capacidad técnica nula. Sí, lo sabemos. Nula. Sí. Es voluntarismo, es imposible. Sí. Habitualmente se delega en los ejecutores de esos proyectos. Claro, también depende de la entidad del proyecto que se quiera coger. Hay proyectos que dan y que requieren una asistencia técnica importante, pero hay otros que no requieren, con lo cual... Lo que pasa es que, Afonso, tú estás pensando en donde yo sé que tú estás pensando. es que veranemos en el mismo pueblo al lado, juntos, en un pueblo de Soria, entonces ya os podéis imaginar la magnitud de la población, ¿no?, de 2 pueblos de Soria. Pero vamos, aún así, aun con estas, sí que tengo que decir que ha sido un programa que ha tenido enorme éxito, ¿vale? Es decir, que la primera dotación fueron 75 millones y se agotó a los 2 días de abrirse, ¿vale? Y se amplió 250 millones y se agotaron pues solo con la reserva que había más la otra, es decir, que bueno, vamos a decir que también se están poniendo las pilas, es decir, también se están poniendo mucho las pilas. Es decir, los pueblos de nuestra España vaciada, es decir, que tenemos pueblecitos pequeños que ya tienen alcalde joven, que aunque encima no cobra, pero que tiran muchísimo, digamos, por el pueblo porque saben que es un beneficio y lo hacen. Pero es verdad que para nosotros, digamos, como gestor, es mucho trabajo, es decir, porque es eso, les tenemos que ayudar mucho. Entonces, de alguna manera, los evaluadores que tenemos ahí les tenemos que ayudar mucho. Pero claro, tenemos un periodo también de resolución, entonces me acuerdo que, bueno, pues en la primera parte, pues es que a veces, si en los restos de programas que van dirigidos a empresas permites una única subsanación, es decir, tú evalúas y le dices, te falta esto, y se lo requieres, una única subsanación. Si algo te falta, se cae. Por ejemplo, en el DUS les permitíamos 3 o 4 subsanaciones. Es decir, les pedías todo, te lo devolvían, no, que te sigue faltando esto, no, que esto está mal, lo tiene tal, entonces, bueno, pero de alguna manera yo creo que estas ayudas sí que van muy dirigidas, digamos, a ellos, ¿no?